Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 58, Otra Victoria Pírrica. Estamos en el año 279 a.C. y los cónsules electos para ese año eran Publio Sulpicio Saverión y Publio Decio Mus. Sí, ese mismo Publio Decio Mus, que era el hijo de Publio Decio Mus y también el nieto de Publio Decio Mus. Y sí, tanto su padre como su abuelo perdieron la vida en el ya conocido devotio, sacrificio en latín, en el medio de una batalla, y ambas veces los romanos vencieron en esas batallas después de esos sacrificios. En cuanto a Publio Sulpicio Saverión, sabemos que era un hombre de edad y que sirvió como cónsul en el año 304 a.C. y que también fue nombrado censor en el 300 a.C., es decir, unos 21 años atrás. Y por supuesto que también sabemos que pertenecía a la gens de los Sulpicios, de los cuales tendremos varios descendientes en el futuro, especialmente en España. Así es, varios de los descendientes, no directos, pero pertenecientes a esa familia bastante amplia, serán mártires y santos, y hasta habrá uno con el don de curar gente en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. No veo la hora de llegar a esa parte de nuestro cuento, pero ahora estamos en Heraclea, y acabamos de perder en Heraclea. La batalla de Heraclea fue importante por dos razones. Esta era la primera vez en la historia de la antigüedad que una falange de tipo griego se enfrentaba a una legión romana. Y la otra razón era que por primera vez los romanos se las tuvieron que ver con elefantes. Ahora, volviendo al tema de la batalla misma, Levino, quien muchas veces también es llamado como Lavinio en fuentes históricas, no fue castigado por el Senado de Roma por haber perdido en Heraclea. Pero para no hacer un lío en este episodio y a través del podcast, yo voy a llamarlo Levino en vez de Lavinio. Entonces, Publio Valerio Levino y ya. Y en cuanto a la derrota que Publio Valerio Levino sufrió en el sur de Italia, Plutarco escribió que Fabricio Lucino, uno de los cónsules romanos del año 282 a.C., dijo que en realidad no fueron los griegos que le vencieron a los romanos, sino más bien fue Pirro quien le venció a Levino. Y si no se acuerdan bien de ese Fabricio Lucino, no se preocupen que en unos minutos más vamos a hablar más de él. Y aquí quiero notar que en este año, el año 279 a.C., muchos de los participantes de los eventos más importantes se equivocaron en varias cosas. Y cuando digo equivocación, estoy hablando de malentendidos o mal juicio. Veamos, voy a listar 3 cosas por ahora y veremos si aparecen otras situaciones así más tarde en este episodio. 1. Cuando los romanos se fueron corriendo del campo de batalla después de haber estado varias veces muy cerca de vencerles a los griegos y después de que los elefantes inclinaron la balanza en favor de Pirro, estos romanos estaban seguros que Pirro y sus tropas los iban a perseguir hasta las puertas del inframundo mismo. Así que los romanos corrían a toda velocidad. Pero no, los romanos se equivocaron. Nadie siguió a los romanos. Si bien los romanos perdieron muchos soldados, ya vimos las cifras durante nuestro episodio pasado, nadie más murió cuando se fueron corriendo hacia Apulia. Y la razón de este error fue que 2 de los elefantes de Pirro, al ver a los romanos salir corriendo, se dieron vuelta y comenzaron a hacer destrozos en las hileras de los guerreros griegos. Vaya. Y hasta que esos elefantes fueron calmados, ya era muy tarde para empezar a perseguir a las tropas de Levino. 2. Pirro tenía esperanzas de que más pueblos de Italia se le irían a unir cuando él atacó Roma. Por lógica, pueblos que estaban firmemente bajo el yugo de la República tendrían que haberse rebelado en contra de Roma, y se tendrían que haber unido a Pirro, en menos de lo que canta un gallo, como dicen en el campo. Pero no, Pirro se equivocó. A medida que nuevas generaciones tomaban posesión de los quehaceres, negocios y partes del gobierno de las ciudades por toda Italia, ellos comenzaron a ver que era mejor permanecer al lado de Roma y no enfrente a Roma.
Esto es muy importante porque demuestra el éxito de la estabilización del poder de Roma y cambios de bando ya no sucedían como antes cuando pueblos cambiaban de bandera casi todos los años. La otra razón por la que mucha gente de Italia no se le unió a Pirro era porque Pirro, y especialmente sus tropas, no entendían mucho de política local. Después de la victoria de Heraclea, el ejército de Pirro avanzó hacia el norte. Y la verdad es que llegaron a menos de 40 kilómetros de Roma, y algunos destacamentos hasta llegaron a casi 8 kilómetros de la ciudad misma. Pero a medida que avanzaban, estos soldados griegos asaltaban, quemaban, robaban y violaban sin ningún tipo de distinción. Aliados, enemigos, los griegos no le prestaban atención a eso. Y por supuesto eso era propaganda perfecta para los romanos y muchos de los pueblos que tal vez se le iban a unir a Pirro después de ver lo que los griegos hacían por Italia, decidieron mandarlos a la mismísima cloaca máxima en Roma. Y 3. La tácita enemistad entre Roma y Cartago. Pirro estaba seguro que en cuanto él iba a aparecer en Italia, Cartago se le iba a unir por la lógica asumida de que Cartago era el freno de Roma y Roma era el freno de Cartago. Algo como la Unión Soviética y los Estados Unidos con la Guerra Fría, que duró desde los tempranos 50 y hasta la caída del comunismo y la muralla de Berlín y el desmembramiento de las repúblicas socialistas soviéticas en los tempranos 90. Pirro pensó que nadie se daría cuenta que su otra gran meta era la isla de Sicilia, una enorme fuente de pan. Pero no, aquí Pirro se equivocó otra vez. Ahí van dos y dicen que la tercera es la vencida. En béisbol uno falla 3 veces y sale del juego, ¿no? Pero Cartago sí se dio cuenta de eso y en realidad los oligarcas de Cartago supieron de esa meta que Pirro anhelaba antes de que Pirro desembarcara en Italia. Tan pronto como Pirro recibió enviados especiales de Tarento pidiendo ayuda, espías de Cartago y de Egipto también sabían que algo se estaba preparando y que tarde o temprano Cartago se vería envuelta en una guerra en contra de Pirro. Y muy en silencio, Cartago comenzó a hacer tratados con Roma, tratados de defensa. De eso vamos a hablar mucho más en profundidad en nuestro episodio 60, que se va a llamar Alianza con Cartago. Entonces, como pueden ver, Pirro solo tenía un defecto en realidad. Como un líder y como un estratega militar no era malo. Como persona, y según Plutarco, Pirro era una excelente persona. Sus tropas eran de las mejores. Tenía elefantes de guerra entrenados. Disponía de la ayuda de Milo de Tarento y muchos otros líderes de aquellos tiempos. Pirro era educado, refinado, sabía lenguas, sabía de arte, sabía de religión. El único defecto de Pirro era que tenía mal juicio. Sigamos adelante. Cuando los sobrevivientes romanos llegaron a Apulia, y cuando el Senado de Roma comenzó a rellenar las legiones con soldados nuevos, para Pirro ya era tarde para otro ataque. El invierno se avecinaba y Pirro no tenía otra opción que esperar y pedir más soldados de Grecia y de Epiro. Y mientras esperaba, Pirro avanzaba hacia el norte lentamente. Y también envió a Cineas, su mano derecha, a hablar con los senadores de Roma. Cineas, como se acordarán de nuestro episodio 56, Pirro llega a Italia, era un maestro a la hora de hablar. Cuando Cineas entró a la sala del Senado romano, la sala estaba repleta. Gente que usualmente nunca aparecía por el Senado, ese día estaban fijos como clavos tratando de oír a un emisario del que toda Roma hablaba. Publio Emilio Eugenio de nuestra saga familiar hasta trajo a su padre, el viejo Lucio, al Senado, y hasta le consiguió un asiento especial para que el viejo pudiese descansar y oír lo que ese griego de Tesalia tenía que decir. Los senadores, que ya sabían que el hombre era un locutor de primerísima calidad y que en parte lo respetaban precisamente por eso, se pusieron de pie y le dieron un aplauso cuando Cineas entró. Un buen comienzo, ¿no? Cineas habló por 1 hora
y luego pidió un descanso, diciendo que antes de seguir con los motivos de su visita, él deseaba conocer un poco la ciudad que, según él mismo, logró hacerse oír hasta más allá de Delfos y de Asia Menor. Cineas utilizó esa oportunidad para ofrecer regalos que había traído para los senadores y sus esposas, pero esos regalos no fueron aceptados bajo la estricta regla de conducta que no permitía a ningún senador romano recibir obsequios de extranjeros a menos que fuesen una devolución de un favor dado anteriormente. Bueno, dicen que los obsequios para las esposas de los senadores de alguna forma sí lograron llegar a sus destinatarios. De todas maneras, Cineas les dio elogios a los senadores por ese comportamiento libre de corrupción y luego se fue a visitar varios lugares famosos de Roma como un visitante de honor. Sabemos que luego dijo que la ciudad de Roma era menos impresionante que cualquier campo del ejército romano, pero eso lo debe haber dicho mucho más tarde. Ya, al día siguiente, cuando Cineas volvió a la sala del Senado, este impresionó a los senadores por el hecho de que se había aprendido de memoria los nombres y apellidos de todos los senadores que estaban en la sala. Eso era algo que los romanos verdaderamente admiraban. Los romanos no habrán sabido mucho de filosofía, pero retórica y poder aprenderse tantos nombres de memoria, eso sí que era algo increíble en los ojos de los romanos. Cineas se pasó la mañana entera hablándoles a los senadores de todas las ventajas que tanto Roma como los pueblos de Grecia Magna podrían tener si Pirro fuese puesto como un intermediario y una garantía de paz y prosperidad en toda la región. Y honestamente no sé qué tan cerca estuvo Cineas de convencer a los romanos. Pero la verdad es que eso no era importante porque todo lo que Cineas trató de construir en 2 días de retórica fue destruido en media hora luego del típico almuerzo romano. Explico. Después de la segunda sesión de Cineas en el Senado, Cineas se retiró a su residencia en el campo de Marte. Acordémonos que extranjeros solo podían dormir fuera de la ciudad. Y ahí fue que Apio Claudio entró al Senado. Sí, el mismo Apio Claudio que construyó la Vía Apia. Y cuando el viejo Lucio, de nuestra saga familiar, lo vio entrando al Senado, Lucio casi se desmayó de emoción. Apio Claudio entró al Senado apoyado por lo menos 8 esclavos. Un esclavo bajo cada hombro y uno sosteniendo cada brazo. 2 de atrás por si el viejo se caía de espalda. Otro adelante asegurándose que el camino estaba libre. A primera vista era como ver esclavos llevando una estatua de larga barba blanca entrando a la sala. Con la única diferencia que esa estatua gritaba. Así es, Apio Claudio estaba furioso y todo el mundo se apresuró en terminar lo que estaban comiendo y a sentarse en sus asientos. Apio Claudio, ya completamente ciego, no toleraba el sonido de gente masticando comida mientras él daba un discurso. Y aquí necesito añadir que el discurso que Apio Claudio les debe haber dado a los romanos debe haber dolido, porque inmediatamente después de ese discurso, que más se oía como una paliza, los senadores mandaron enviados a donde Cineas estaba a decirle que no. No a todo lo que Cineas y Pirro proponían. No a todo tipo de armisticio con Tarento y las otras ciudades. Y lo más importante, no a la paz mientras Pirro estuviese pisando suelo italiano. Y por supuesto que no les iban a devolver tierras a los samnitas, lucanos y brucios. Eso ya sería el colmo. Y mientras vemos lo que sucedió a continuación, vayamos rápidamente a nuestra palabra de la semana en latín. La semana pasada tuvimos la palabra lapis, y esta vez vamos a tratar de hacerlo muy breve. Lapis tiene 3 significados en latín a saber. 1. Piedra. 2. Una piedra al lado de una ruta que indica cosas como el número de la vía o calzada, el nombre del creador de la vía y hasta algunas distancias hacia otras ciudades. También conocido como un hito vial, esas piedras serán muy típicas en futuras calzadas romanas. Y 3. Joya. Listo, ahora vayamos a nuestra palabra en latín para esta semana. Nuestra palabra en latín para esta semana es nobis. Deletreo esa palabra N-O-B-I-S.
Y como un dato de ayuda, aquí no se trata de un sustantivo o de un adjetivo o de un verbo. Y nobis tampoco es una preposición. Nobis es un pronombre, pero encima de eso es un pronombre ya conjugado. Es decir, es un pronombre en uno de los casos específicos de la lengua latina. No les voy a decir cuál caso, pero sí les puedo decir que no es el caso genitivo. O sea, no se trata de mi, tú, su, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Eso sería el caso genitivo de yo, tú, él y así sucesivamente. Así que el pronombre nobis no es el caso genitivo. Entonces, nobis para todo el mundo para el episodio que viene. Y como siempre en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com y desde la semana pasada también en www.patreon.com/elcuentoderoma. Ya he puesto todos los episodios ahí, así que si por alguna razón su repetidora de podcast no funciona o no emite sonido porque me bloquean aquí en China, pues vayan libre de todo cargo a www.patreon.com/elcuentoderoma y escuchen o bajen su episodio deseado. Es así de simple. Y antes de seguir con el hilo del cuento, necesito añadir una cosita que no tuve tiempo de meter en nuestro episodio pasado. El tema de Cayo Fabricio Lucino. Tras la derrota de los romanos en la batalla de Heraclea, un hombre llamado Cayo Fabricio Lucino fue al sur para negociar términos de paz con Pirro y para traer de regreso a todos los prisioneros de guerra que Pirro obtuvo, que no eran pocos y entre los cuales se encontraban 2 miembros de nuestra saga familiar. Pirro, por supuesto, trató de ofrecerle trabajo, y Fabricio, por supuesto, le agradeció la oferta, pero dentro suyo se habrá reído de la inocencia de Pirro. Plutarco comenta que Pirro quedó impresionado por la imposibilidad de sobornar a Fabricio y dice que al final Pirro le devolvió a esos prisioneros sin necesidad de pago o rescate alguno. Bueno, asunto añadido, ahora podemos seguir. Y si no se acuerdan de ese Fabricio, él fue cónsul de Roma junto con aquel Quinto Emilio, cuyo familiar, dicho sea de paso, fue el que hizo la adopción de nuestra familia de Lucio para que estos se puedan convertir en patricios. De Lucino hablamos en nuestro episodio 55, las naves hundidas de Tarento. Y de la adopción de la familia de Lucio hablamos en nuestro episodio 56, Pirro llega a Italia. Y en cuanto a Fabricio Lucino, ese hombre va a participar en la batalla de hoy, la batalla de Asculo, pero no como cónsul, sino como un legado al mando de una de las legiones. Dicen que en esa batalla Lucino recibió una herida. La otra cosa que quiero mencionar aquí es que Pirro, a medida que avanzaba hacia Roma, venía siendo frenado por este mismo Cayo Fabricio Lucino. Nunca hubo un enfrentamiento directo y frontal, porque Lucino era demasiado astuto como para hacer eso. En lugar de ello, Lucino venía retrasándose a medida que Pirro venía avanzando. Era como una guerrilla de uno demorando al otro mientras Cineas estaba en Roma. Y fue ahí cuando noticias llegaron de un tratado de paz nuevo, firmado entre nadie menos que los romanos y los etruscos. Cuando Pirro escuchó de ese tratado, el corazón se le hundió. En realidad, esa noticia le llegó el mismo día que Cineas volvió de Roma al campamento del ejército de Pirro con las manos vacías. Así es, 2 noticias malas en un día. 1. Cineas no logró convencer a los romanos a pesar de ser un diplomático excepcional. Y 2. Los etruscos ahora se rehusaban a hacer tratados de alianza con Pirro. Fue ahí que Pirro se dio cuenta que no podía vencerle a los romanos en Roma. Y fue ahí que Pirro decidió dar media vuelta y comenzó a ir al sur otra vez. Y para colmo de males, el otro cónsul romano, aquel Tiberio Corunciano, acababa de regresar de Etruria a Roma con todo su ejército. Así que ni modo de vencer a los romanos en Italia central. Bueno, Pirro volvió a Campania y de ahí decidió pasar el invierno en Tarento. Y cuando Pirro regresó a Tarento, malas noticias lo seguían persiguiendo.
Los tarentinos, que se habían sacado de encima las gruesas tropas de Pirro por un rato, mientras Pirro se andaba paseando por Italia, no lo recibieron bien. En otras palabras, alimentar a tantos griegos, más tantos caballos, más elefantes, no les venía barato a los tarentinos. Fue tanto así que Tarento tuvo que, por primera vez en su larga historia como colonia griega, devaluar su propia moneda. Así es, en ese entonces ya existían devaluaciones de monedas. ¿Suena familiar? En Tarento tuvieron que reducir el peso medio de sus estáteras de plata desde un contenido de casi 8 gramos a 6 gramos y medio para poder financiar los gastos de guerra y acuñar más monedas. Eso le permitió a Pirro reclutar 20.000 mercenarios nuevos a una dracma diaria con un contrato de 6 años de servicio. Así es, en ese entonces, mercenarios firmaban un contrato por 6 años y el pago era una dracma por día que se pagaba 1 o 2 veces al año. Y en la primavera de este año, tanto Pirro como los romanos, con tropas frescas, se encaminaron hacia Apulia. Se encontraron en una localidad llamada Asculo. Y aquí es donde vemos la segunda de las palizas que Pirro le dará a los romanos, tal como lo había anunciado al final de nuestro episodio pasado. Recordemos brevemente que la ciudad de Asculo, o Asculum en latín, estaba a exactamente 130 kilómetros de Tarento. Los romanos, bajo Publio Sulpicio y Publio Decio Mus, aprovecharon para elegir un terreno favorable, ocupando las alturas, para neutralizar la caballería de los griegos. En ese segundo encuentro entre las falanges macedonias y las legiones romanas, ambos ejércitos estaban en igualdad numérica. Los romanos tenían un mayor número de infantes, pero menor número de jinetes y elefantes. En cuanto a los elefantes de guerra, que hicieron un destrozo en Heraclea, los romanos crearon un arma que ellos esperaban podría ganarles a esos elefantes: carros de bueyes. Así es, los romanos llegaron a Asculo con 300 carros de bueyes y esos carros estaban repletos de largas picas, bien largas, y en la punta de esas picas venían pedazos de cerámica quebrada atados a las picas y envueltos en trapos que luego arderían como lámparas de aceite. La idea era que cuando los elefantes comiencen a avanzar, los romanos iban a lanzar sus carros de bueyes hacia los elefantes con esas picas ardiendo. Y si todo les salía bien, bueno, los elefantes se tendrían que asustar del fuego. Ese era el plan. Vamos a ver si les salió bien. Y ahora veamos el despliegue inicial de las tropas. Pirro tenía 3.500 jinetes a su izquierda, más unos 1.000 infantes ligeros. Luego tenía 9.000 hoplitas samnitas en el centro, 5.000 hoplitas mercenarios y 5.000 tarentinos, todos en el centro para que no se les ocurra abandonar la pelea en la mitad de la pelea. También puso a 14.000 falangistas ahí. Del lado derecho tenía 3.500 jinetes brucios y tesalios apoyados por unos 1.000 infantes ligeros. En la retaguardia, 10 elefantes de cada lado protegidos por 1.000 infantes ligeros. Y por supuesto, su guardia personal, la tal llamada Agema, A-G-E-M-A, de unos 2.000 jinetes. Por su lado, los romanos tenían 8.000 jinetes, 40.000 infantes y 300 carros de bueyes. 5.000 soldados arpinos también tendrían que haber estado ahí, pero nadie sabía qué les había pasado a esos hombres porque no habían llegado al campo de batalla. A la izquierda, 4.000 jinetes y 1.000 apulios, todos infantes ligeros. Centro, legiones 2, 3 y 4, unos 20.000 hombres, más 4 legiones aliadas, unos 16.000 hombres, todos intercalados como un tablero de un juego de damas. A la derecha, 4.000 jinetes y 1.000 infantes ligeros de Campania. Retaguardia, 300 carros de bueyes más 1.000 infantes ligeros. Cuenta Dionisio de Halicarnaso de esos carros de bueyes romanos. Tenían montados sobre vigas rectas mástiles transversales que podían ser giradas fácilmente hacia donde uno quisiera con la velocidad del pensamiento. Y en los extremos de los mástiles había tridentes, máquinas en forma de espadas para lanzar proyectiles o guadañas
todas de hierro. A veces tenían una especie de rastrillos que lanzaban desde arriba pesados garfios. Muchos mástiles tenían atados unos ganchos inflamables envueltos en estopa, engrasados con mucha pez, que sobresalían por delante de los carros. Y los hombres que estaban en ellos, cuando se encontraban cerca de los animales, prendían fuego a los ganchos y los golpeaban contra sus trompas y rostros. Situados en los carros, que eran de 4 ruedas, había también muchos hombres de tropa ligera, arqueros, lanzadores de piedras y honderos de dardos de hierro, y abajo, al lado de los carros, había todavía mucho más. Como podemos ver, Dionisio de Halicarnaso era un excelente reportero de guerra. CNN lo hubiera contratado de inmediato, de eso estoy seguro. Y aquí les quiero dar 3 cositas de esa batalla, la batalla de Asculo, que fueron diferentes de otras batallas de aquellos tiempos. Primero, esta batalla no va a durar un día, sino 2. Esto era algo extremadamente raro en la antigüedad. Segundo, esta batalla no tendrá un claro vencedor, pero historiadores dicen que obviamente y numéricamente hablando, Pirro volvió a vencer a los romanos y volvió a perder. Y tercero, Pirro de Epiro habló con sus tropas el día anterior y les dio una estricta orden de que estaba prohibido herir o matar al cónsul romano Publio Decio Mus. Así es, tanta era la fama de ese Publio Decio Mus y de lo que su padre y su abuelo hicieron en batallas anteriores, que Pirro, sabiendo lo supersticiosos que eran los griegos, les dijo que no podían matar a Decio Mus. Por un lado, Pirro no creía en magia, pero temiendo que sus soldados italianos se sentirían influenciados por una ola de moral baja si Decio Mus caía en batalla, pues simplemente les prohibió atacarlo. En otras palabras, a donde sea que Decio Mus estaba, los griegos crearían espacios huecos alrededor de él para no permitirle matar a nadie y al mismo tiempo para nadie poder matarlo a él. Bueno, ahora vayamos a la parte cinemática de la batalla. Día 1, fase 1, desde la mañana hasta más o menos el mediodía. 1. Un choque de caballería se produce de ambos flancos. 2. Los mercenarios y los aliados de Pirro, los itálicos, logran hacer que la legión primera de los romanos tiene que dar pasos hacia atrás. 3. Al mismo tiempo, la legión 3 hace retroceder a los tarentinos y a los brucios y crean un enorme hueco en la pared de las falanges. 4. Asustado y para tapar ese hueco, Pirro envía a sus elefantes al frente, bien temprano. 5. Los romanos emplean sus carros de bueyes. Por un momento, los elefantes se asustaron y la marcha de los animales se detuvo, pero al rato los infantes ligeros de Pirro comenzaron a herir a los bueyes y a los soldados dentro de los carros, y muy pronto esos carros fueron neutralizados. En otras palabras, el punto débil de esos carros, su lentitud, fue rápidamente hallado y aprovechado por Pirro de Epiro. 6. Los arpinos llegaron a la batalla. Siendo que llegaron tarde y siendo que no podían distinguir entre aliados y enemigos con toda la polvareda de la batalla, los arpinos decidieron que lo mejor que podían hacer era destrozar el campamento casi vacío de la fuerza de Pirro. Día 1, fase 2, desde la tarde hasta el anochecer. 1. La Legión 3 y otra legión de aliados romanos consiguen abrirse paso entre las falanges griegas. 2. La guardia personal de Pirro, la Agema, ataca a esas legiones. Los romanos huyen a un alto donde los caballos no los pueden perseguir. 3. Parte de la caballería griega logra rodear 2 de las legiones romanas. Los romanos, con Decio Mus entre ellos, logran crear otro hueco y comienzan a salir del cerco. 4. Otra vez, los elefantes de Pirro son enviados a tapar esa brecha. Esta vez, los carros de bueyes son de poco uso. 5. Los arpinos terminan de destruir el campamento militar de los griegos. Noticias de eso le llegan a Pirro.
6. El combate finaliza con la llegada de la oscuridad. Los romanos se retiraron a su campamento y los griegos tuvieron que dormir afuera a falta de tiendas, víveres y medicamentos. Muchos griegos perecieron esa noche por las acciones de los arpinos. Día 2. 1. Muy temprano en la madrugada, Pirro despliega sus tropas en las partes más altas del campo de batalla. 2. Los romanos, viendo que no podían subir a esas colinas, ahora se ven a la merced de las caballerías y falanges griegas. 3. Por tercera vez, los elefantes atacan a los romanos. La caballería romana es prácticamente aniquilada. 4. La agema de Pirro vuelve a atacar a las legiones romanas. Según historiadores, una lanza romana arrojada desde lejos logra herir a Pirro. 5. Los griegos se detienen por un momento. Para colmo de males, un elefante decide dar la vuelta y empieza a pisotear a soldados griegos. Ante ese evento, los romanos se ponen en fila y deciden marcharse del campo de batalla bajo el abrigo de una lluvia de flechas y piedras de sus fuerzas auxiliares. El retiro de los romanos fue de lo más ordenado. Es el fin de la batalla de Ásculo. Bueno, ahí lo tenemos, la batalla de Ásculo. Y aquí comenzamos con las discrepancias. Plutarco dice que nadie ganó. Dionisio de Halicarnaso dice que los griegos ganaron. Y Dion Casio dice que los romanos ganaron. Y la otra discrepancia es que algunas fuentes dicen que Publio Decio Mus sí fue matado en batalla durante la mañana del segundo día. Otras fuentes dicen que eso no es cierto y que eso fue escrito para explicar por qué las fuerzas de Pirro no tuvieron una victoria más contundente. En mi propia opinión, Publio Decio Mus sí fue herido, pero no tuvo ni tiempo ni modo de organizar un devotio de manera formal como lo hicieron su padre y su abuelo. Y si quieren ver qué pasó con el padre y el abuelo de Decio Mus, vean episodios 36 y 47 respectivamente. Ahora veamos los números. Según Plutarco, los romanos tuvieron alrededor de 6.000 pérdidas, más todos los carros de bueyes, más la mitad de sus caballos. En cuanto a los griegos, y según Pirro mismo, los griegos perdieron 3.505 hombres. O sea que, si lo miramos desde este punto de vista, fue otra paliza de Pirro. Pero tal como lo dije en nuestro episodio pasado, Pirro no podía darse ese lujo. La gran mayoría de los caídos en las filas de Pirro eran amigos y oficiales de Pirro, y uno no reemplaza oficiales con experiencia fácilmente. Es algo como lo que sucede con, digamos, pilotos de aviones de guerra hoy en día. El avión, si bien es muchísimo más caro, al final no es nada comparado con el valor de un piloto con mucha experiencia. Al fin y al cabo, 100 aviones con 0 pilotos es igual a 0 aviones. Y mientras Pirro analizaba la situación, uno de sus oficiales se le aproximó para felicitarle por la contundente victoria. A esto, Pirro respondió: otra victoria como esa y estamos acabados. Hoy en día, esta es la frase más famosa creada por Pirro, y la expresión de una victoria pírrica llegó a convertirse en un símbolo reconocido en todo el mundo occidental. Una victoria pírrica es una victoria demasiado costosa. Bueno, sabiendo que su situación era desesperada, Pirro le ofreció una tregua a Roma. Otra vez mandó a Cineas a hablar con los romanos. Y otra vez los romanos, bajo el comando político de Apio Claudio, se negaron a cualquier acuerdo mientras Pirro mantuviese sus pies en Italia. Roma, en cambio, decidió firmar un tratado con Cartago en contra de Pirro, y esta vez el acuerdo fue bien público. Y cuando los tarentinos se enteraron de eso, no les gustó ni medio. Y por supuesto la razón era simple. Las ciudades griegas a las que Pirro decía que defendía sentían que, por culpa de Pirro, habían perdido la oportunidad de aliarse tanto con Roma como con Cartago. La única esperanza griega habría sido aliarse con una de las dos potencias y provocar un enfrentamiento entre ellas. Ahora, esa oportunidad ya no existía. Pero al mismo tiempo, otra oportunidad apareció por el horizonte a menos de 14 días de la tal victoria de la batalla de Ásculo.
Resulta que ahora tanto los tarentinos como los romanos se querían sacar de encima a Pirro. Así es, todo el mundo lo quería fuera de Italia. Y ahí fue que una delegación de Sicilia le llegó a Pirro pidiendo una audiencia. Y cuando esa audiencia terminó, Pirro sintió que la suerte le volvía a sonreír. Sicilia. Pirro se iba a ir de Italia a Sicilia porque un enviado especial de la ciudad de Siracusa le trajo una oferta que era demasiado dulce como para ser ignorada. Por supuesto, de esa oferta y de esa movida de Pirro vamos a hablar en nuestro episodio que viene, porque este episodio ya se fue largo, bien largo. Entonces, muy de pronto, los romanos y Pirro decidieron firmar un cese de hostilidades con la condición de que Pirro abandonara suelo italiano. Y muy de pronto, las ciudades de Tarento y tantas otras se vieron completamente a la merced de Roma, sin Pirro y sin soldados. Y con una Roma que ahora miraba a Tarento como el lobo miraba a 2 de los 3 cerditos después de que el viento les había echado el techo a volar. La otra cosa que vamos a ver en nuestro próximo episodio es lo que está pasando en nuestra saga familiar, porque con tantos eventos ni tiempo tuvimos de hablar de eso. Por supuesto que lo escribí, pero a la hora de sentarme frente al micrófono me doy cuenta que si leo esas partes también, el episodio se va a ir demasiado largo. Como penúltimo, vamos a decir que Pirro sí dejó parte de sus fuerzas estacionadas en la ciudad de Tarento antes de irse a Sicilia. Y como último, vamos a decir que en nuestro próximo episodio vamos a ver qué le pasó a un médico personal de Pirro llamado Nicías durante el año 278 a.C. Un muy mal médico. Bueno, eso y mucho más en nuestro episodio que viene, episodio 59, el sitio de Siracusa. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.